Unos días antes de mi regreso a Querétaro, descubrí un hecho que me hirió profundamente: mi propio yerno había mandado cambiar la cerradura de mi casa. Aún peor, estaba planeando declararme incapaz, con el objetivo de adueñarse de todo mi patrimonio. La traición de sangre, sin duda, es la herida más dolorosa que se puede sufrir. Ante esta situación, decidí no armar un escándalo, en cambio, opté por la discreción. El día 25 de ese mismo mes, regresé a mi hogar con mi maleta. Javier, con una actitud llena de soberbia, me abrió la puerta. «Suegro, esta ya no es su casa», me dijo. Yo, sin perder la calma, le respondí con una sonrisa. Tomé un dispositivo USB y lo puse sobre la mesa. Lo que escucharon después los dejó pálidos y su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. La justicia, como bien dicen, es aún más dulce cuando la venganza se sirve fría y calculada. Antes de continuar con el relato, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Bajé del autobús en la central de Querétaro, acompañado de mi vieja maleta de cuero. Esa maleta, que ya mostraba el desgaste del tiempo en su manija y lucía una etiqueta descolorida de un viaje que hice hace años a San Luis Potosí. El aire de la tarde era tibio y el bullicio característico de la ciudad me envolvió de inmediato. Los vendedores ambulantes, con sus voces potentes, gritaban: «tamales calientes, tamales oaxaqueños», mientras los autobuses resoplaban humo azul al arrancar. El sonido de las bocinas, los pregones de los vendedores y las risas de la gente se mezclaban, creando una sinfonía caótica pero a la vez familiar. Levanté la mano para detener un taxi. El chofer, un hombre canoso con un bigote delgado, bajó la ventana y me preguntó: «¿Va al centro histórico?». Yo asentí con la cabeza, sin decir una palabra. Me acomodé en el asiento trasero y apoyé la maleta a mi lado. El vehículo se incorporó al tráfico denso de la ciudad. A través de la ventana, observaba los puestos de fruta, las lonas de colores que los cubrían y los rótulos de las taquerías. Todo parecía estar como siempre. Sin embargo, algo en mi interior se sentía extraño, como si la ciudad intentara advertirme de algo que aún desconocía. El taxi, finalmente, giró hacia la calle donde se encontraba mi casa. Reconocí de inmediato la bugambilia del vecino, que ahora había sido podada con forma de arco, y el portón verde de don Manuel, el zapatero. Pero, al acercarnos a mi casa, me quedé inmóvil. La reja blanca del frente brillaba como si hubiera sido recién pintada y el viejo macetón con el cactus que yo había cuidado durante 20 años, ya no estaba. Sentí un vacío raro, como si alguien hubiera borrado un pedazo importante de mi vida con una brocha. Pagué al taxista, arrastré la maleta hasta la puerta y levanté la vista. El sol se estaba escondiendo tras los tejados, bañando las fachadas de las casas con un tono anaranjado. La cerradura de la puerta brillaba, metálica, completamente nueva. Mi corazón dio un salto. Metí la llave que llevaba en el llavero desde hace décadas. La giré una y otra vez, pero el metal no cedía. Probé con más fuerza, apretando la mandíbula, hasta que escuché un chirrido seco. La llave, definitivamente, no encajaba. En ese momento, oí risas desde adentro, pasos que se acercaban, vasos que tintineaban. La puerta se abrió de golpe y apareció Javier, mi yerno, con una lata de cerveza en la mano. Llevaba una camisa blanca arremangada y en su rostro se dibujaba una sonrisa que no era de bienvenida, sino de burla. Detrás de él, en el pasillo, mi hija Ana sostenía su celular. Me miró apenas un instante y bajó la vista, como si le pesara la mirada. Javier se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y dijo con voz fría, sin rodeos: «Suegro, las cosas cambiaron. Hola, esta ahora es nuestra casa». Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Retrocedí medio paso, todavía con la llave en la mano. Quise responder, pero las palabras no me salían. Mis ojos se deslizaron hacia el interior. La sala ya no era mi sala. El sillón azul que compré a plazos había desaparecido y en su lugar había un sofá gris de cuero. La pared donde colgaba la foto de Ana cuando era niña, con sus trenzas y su vestido blanco, estaba ahora ocupada por un cuadro abstracto de manchas negras y rojas. Sobre la mesa del centro había 2 copas de vino tinto a medio beber y un plato con tapas mordisqueadas. El olor a chorizo frito y pan tostado impregnaba el aire. Era el mismo espacio donde yo tantas veces había cenado con mi hija, compartiendo frijoles de la olla o tortillas recién hechas,
y ahora parecía un salón ajeno, decorado por extraños. Tragué saliva y pregunté con voz quebrada, ¿dónde están mis cosas? Javier encogió los hombros, levantando apenas la lata de cerveza. Ana las guardó en el garaje, suegro. Usted ya no las necesita. Miré a Ana buscando alguna señal de ella, un gesto, una palabra que me defendiera, pero ella siguió mirando la pantalla de su teléfono, los dedos moviéndose nerviosos, incapaz de sostener mis ojos. Sentí como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Desde el fondo de la sala sonaba música salsa a todo volumen. Vi un grupo de amigos de Javier sentados en las nuevas sillas, riendo a carcajadas. Uno de ellos, al verme en la puerta con mi maleta, gritó con tono burlón, ya era hora de modernizar esta casa. Se veía tan vieja. Las carcajadas retumbaron en las paredes que yo había pintado con mis propias manos. Me ardieron los ojos. Di un paso atrás, el corazón golpeándome en el pecho. Javier ni siquiera se movió, solo estiró la mano y cerró la puerta de golpe frente a mí. El portazo resonó como una sentencia. Me quedé en medio del patio con mi maleta al lado, sin saber qué hacer. El cielo se había tornado rojo y los últimos rayos del sol caían sobre el tejado, pintando de sombras el suelo. Sentí el aire fresco de la tarde recorrerme la espalda. El eco de las risas de Javier y sus amigos seguía escapando por las ventanas, mezclándose con la música, como una cruel burla que me recordaba que mi propio hogar ya no me pertenecía. No grité, no lloré, simplemente me quedé de pie, mirando la fachada que yo mismo había levantado con años de sudor. El silencio de la calle contrastaba con el bullicio de adentro. El mundo parecía seguir su curso, mientras yo, con mi maleta vieja y mis manos temblorosas, me convertía en un extraño frente a mi propia casa. Arrastré mi maleta por la banqueta hasta la casa de al lado. El metal de las ruedas raspaba contra el pavimento irregular y cada golpe retumbaba en mi pecho, como si acompañara el peso de mis pasos. Toqué el timbre con la mano temblorosa. La puerta se abrió enseguida y apareció doña Rosa, mi vecina de toda la vida. Tenía el delantal todavía manchado de masa de maíz y el cabello recogido en un chongo apurado. Sus ojos se agrandaron al verme con la maleta en la mano. Don Ernesto, ¿por qué está afuera con maletas? ¿Le pasó algo? Preguntó con la voz entre preocupada y sorprendida. Yo suspiro hondo antes de contestar. Me cambiaron la cerradura, doña Rosa. No puedo entrar a mi propia casa. Ella abrió más la puerta, me hizo pasar y señaló una silla de madera en el corredor. Dejé la maleta en un rincón, como si me quemara las manos. Me senté y el sudor frío me corría por la nuca. Le conté lo básico, con frases cortas, porque las palabras me dolían en la garganta. Fue Javier, él abrió la puerta, me dijo que ahora la casa es de ellos. Ana estaba ahí, no dijo nada. Tragué saliva. ¿Y yo? Yo me quedé afuera, como si fuera un extraño. Doña Rosa negó con la cabeza, chasqueando la lengua. Hace días vi a su yerno entrar con un cerrajero. Pensé que usted lo había autorizado. ¡Qué barbaridad, don Ernesto, qué barbaridad! Me sirvió un vaso de agua fresca y me lo puso en la mano. Yo lo sostuve sin ganas, mirando el reflejo del cielo rojizo en el líquido. Afuera, el eco de las risas de la casa vecina me llegó como agujas. Después de un rato, me puse de pie. Hoy le encargo mi maleta, doña Rosa. No más un rato. Necesito despejarme. Claro que sí, respondió ella. Y no se preocupe, su maleta está segura aquí. Caminé despacio hasta la esquina y entré a la cafetería que conozco desde hace más de 20 años. El mesero, un muchacho con bigote incipiente, me reconoció enseguida. Hijo, lo de siempre, don Ernesto. Café de olla con canela, ¿verdad? Sí, hijo, lo de siempre, le respondí apenas sonriendo. Me senté en una mesa junto a la ventana. Afuera, la calle seguía viva. Vendedores de flores ofreciendo ramos envueltos en papel periódico, niños corriendo con globos de colores, una señora con su canasta de pan dulce. Luego, pedí un pan de piloncillo para acompañar el café. Cuando llegó la taza, el vapor me golpeó la cara con un aroma a clavo y canela que me recordó las madrugadas de trabajo en obra. Sostuve la taza caliente entre las manos, como buscando consuelo.
En la mesa de al lado, una pareja discutía bajito sobre las cuentas del mes. Más allá, dos estudiantes reían mientras compartían un cuaderno lleno de garabatos. La vida de los demás seguía su curso, mientras la mía parecía detenerse. Saqué el celular. Tenía un mensaje sin leer de Ana: papá, hablamos luego. Estoy ocupada. Lo leí 3 veces. Cada palabra era como un muro seco, distante. Me quedé mirando por la ventana y de pronto un recuerdo me golpeó: Ana con 6 años esperándome a la salida de la escuela. Yo llegaba en una bicicleta vieja, con el asiento desgastado y las llantas medio chuecas. Ella corría hacia mí con su mochila roja y se subía al portabultos de atrás. Siempre me abrazaba fuerte por la cintura, apoyando la cabeza en mi espalda. Sentía su risa vibrar contra mi camisa sudada y en ese momento cualquier cansancio desaparecía. Ahora, en cambio, la veía en mi memoria con la cabeza agachada detrás de Javier, sin atreverse a mirarme. Esa imagen era un cuchillo que se clavaba más hondo que cualquier palabra. Saqué la cartera. La abrí con manos temblorosas. Entre los billetes arrugados y los recibos viejos estaba todavía la foto que guardo desde hace décadas, yo con mi casco amarillo de obrero, la cara manchada de polvo, cargando a Ana sobre mis hombros. Ella reía con la boca abierta mostrando los dientes chuecos de leche. Al ver esa foto me pregunté dónde se había perdido esa niña alegre que me llamaba mi héroe. El radio de la cafetería empezó a sonar un bolero antiguo: Contigo aprendí. La voz áspera del cantante me arrastró a otros tiempos. Cerré los ojos y volví a estar en un andamio, con el sol golpeando mi nuca y las manos llenas de callos. Recordé el ritmo de mis días: por la mañana cargar ladrillos en la obra hasta que los hombros me ardían, al mediodía correr a reparar una fuga de agua en alguna vecindad, por la tarde cumplir turnos extras en un taller mecánico limpiando grasa y apretando tornillos y en la noche todavía tomar la camioneta para repartir cilindros de gas en las colonias más apartadas. Cada peso que ganaba lo guardaba en un sobre con letras rojas para la casa de Ana. Era mi forma de resistir, de recordarme por qué me rompía el lomo. Una vez, cuando Ana tenía 9 años, me preguntó mientras cenábamos tortillas con frijoles: papá, ¿por qué nunca me compras muñecas caras como a mis amigas? Yo sonreí cansado, acariciándole la cabeza. Hija, ya llegará el día en que no solo tendrás muñecas, sino un cuarto bonito, una casa tuya de verdad. Lo prometo. Ese recuerdo se me clavó en el pecho mientras bebía el café. ¿Cómo llegamos de ese sueño compartido a este silencio que ahora nos separaba? Terminé el pan despacio, casi sin probarle sabor. Al salir del café, la tarde ya se había convertido en noche. Las farolas iluminaban la calle con un resplandor amarillento. Sentí el aire fresco pegar en mi cara y me estremecí. Regresé a casa de doña Rosa por la maleta. Ella abrió la puerta y me entregó un paquetito envuelto en servilleta. Tómelo, don Ernesto. Le guardé unos tamales calientes de pollo con salsa verde. No se quede con el estómago vacío. Gracias, doña Rosa, murmuré apretando el paquete contra el pecho. Crucé la calle hacia el parque pequeño de la esquina. Me senté en un banco de cemento bajo un farol que parpadeaba. Coloqué la maleta junto a mis pies y abrí el paquete. El olor de los tamales me golpeó la nariz, llenándome de nostalgia. Partí uno por la mitad y mientras lo comía vi pasar a familias enteras que salían a caminar con sus hijos. Yo alcé la mirada hacia mi casa. Desde afuera se veía iluminada, con cortinas nuevas que nunca había comprado. Escuché la música fuerte, los coros de salsa mezclados con carcajadas. Reconocí la voz de Javier, altanera, contando algún chiste. El eco de esas risas atravesó la calle y me llegó como bofetadas. Saqué el celular y marqué a Ana. Tardó en contestar y cuando lo hizo su voz era apenas un murmullo. Papá, ahora no puedo hablar. Hablamos mañana, y cortó. Me quedé mirando la pantalla apagada, apretando el aparato en la mano, como si pudiera arrancar de ahí las palabras que necesitaba oír. El frío de la noche me caló los huesos, pero lo que más pesaba era ese silencio, el de mi hija, que alguna vez me abrazó fuerte en una bicicleta vieja y que ahora me dejaba solo en un banco frente a la casa que construí para ella. Me recosté contra el respaldo duro, respirando hondo, con los ojos clavados en esas ventanas encendidas. Todo mi esfuerzo, mis sacrificios, mis promesas se reflejaban ahora como sombras detrás de un vidrio que ya no me dejaba entrar.
La calle se fue quedando vacía. El canto lejano de un bolero se mezcló con el ladrido de un perro y el zumbido de un coche viejo. Yo seguía ahí, inmóvil, aferrado al asa de mi maleta, contemplando esa casa iluminada que había soñado para mi hija y que ahora me expulsaba como si fuera un intruso cualquiera. Una mañana fresca decidí volver a tocar la puerta de mi casa. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina y a tierra húmeda porque había llovido un poco en la madrugada. Caminé lento con el corazón pesado y la maleta todavía guardada en casa de doña Rosa. Pensaba, quizás fue un malentendido, quizás Ana recapacitó. Golpeé 2 veces la puerta. Al poco rato apareció Javier. Llevaba una camiseta polo color azul claro, el cabello bien peinado con gel y ese perfume fuerte que siempre usaba, tan distinto al olor a cal y cemento con el que yo solía llegar del trabajo. Me recibió con una sonrisa de esas que parecen educadas pero esconden algo detrás. «Suegro, ¿qué hace por aquí tan temprano?», dijo con voz suave, casi condescendiente. Me aclaré la garganta. «Quiero pasar a buscar unos cuadernos viejos que dejé en mi cuarto». Se encogió de hombros, hizo un gesto con la mano y respondió, «Bueno, pase, pero rápido, estamos ocupados con algunos cambios en la casa». Entré con paso inseguro y el golpe fue inmediato. La sala no era la misma. El sillón azul, aquel que compré con semanas de doble turno en la obra, ya no estaba en su lugar. Un sofá de cuero gris ocupaba todo el espacio, frío, sin historia. La pared donde siempre estuvo el retrato de Ana a sus 15 años, con su vestido blanco y la sonrisa tímida, estaba cubierta por un enorme cuadro abstracto, manchas rojas y negras sin sentido para mí. Mis ojos recorrieron cada rincón, como si buscara restos de mi vida. No estaban. Todo era nuevo, distinto, ajeno. Javier entró en la cocina y regresó con un vaso de agua. Lo puso sobre la mesa moderna de vidrio y metal y me dijo, «Queremos renovar un poco, suegro». La casa se veía muy anticuada, ya hacía falta modernizarla. Sentí un nudo en la garganta. Esa palabra, anticuada, me dolió como una bofetada. Esa sala no era vieja, era mi historia, era mi sacrificio. En ese momento apareció Ana, mi hija. Venía del pasillo con su laptop en la mano, los audífonos colgando al cuello. Me miró de reojo, apenas un segundo, y volvió la vista a la pantalla, como si yo no existiera. «Hola», papá murmuró sin levantar la cabeza. Yo apenas alcancé a decir su nombre, pero ya se había sentado en la mesa a escribir, fingiendo concentración. Yo quise preguntar por mis cosas, ¿dónde está el ropero de mi cuarto? Javier me interrumpió enseguida, casi como si estuviera esperando la pregunta. Lo movimos al garaje. Allí está mejor guardado, no se preocupe. Mi corazón dio un vuelco. El cuarto donde dormí durante 20 años, donde guardaba mis recuerdos, ya no existía. Me acerqué a la cocina con la esperanza de encontrar algo mío, pero ni los platos eran los mismos. Los juegos de vajilla que compramos con mi difunta esposa, con flores azules pintadas a mano, habían desaparecido. En su lugar había platos blancos, fríos, iguales a los que venden en las grandes cadenas. Busqué el frasco de vidrio donde siempre guardaba dulces para los niños del barrio. El estante estaba vacío. Nada quedaba. Me quedé en silencio, como un extraño en mi propia casa. Al caer la tarde salí al patio para respirar. El sol iluminaba la bugambilia, que ya no colgaba como antes, sino que había sido podada bruscamente. Me escondí detrás de ella cuando escuché la voz de Javier. Estaba hablando por teléfono. Su tono confiado, seguro. «Sí, mamá, pronto será nuestra casa legalmente. Ana ya está de acuerdo». Sentí el corazón golpearme en el pecho. Las palabras se me clavaron como cuchillos. Mi hija, mi propia sangre, ya está de acuerdo. Me apoyé contra la pared para no caer. Escuché cómo reía después, una risa triunfante, llena de ambición. Cuando llegó la noche comenzaron a llegar sus amigos. Los autos estacionados en la calle, la música reggaetón vibrando a todo volumen desde dentro. Yo me quedé sentado en el porche, con la puerta entreabierta. Desde ahí vi cómo entraban jóvenes con botellas de licor y bolsas de comida rápida. El salón brillaba con luces nuevas.
Uno de los invitados, una mujer con vestido rojo, exclamó: «¡Qué bonita casa, Javier! Se nota tu buen gusto». Él levantó su copa satisfecho. «Nuestra casa. Poco a poco la vamos dejando perfecta». La palabra «nuestra» resonó en mis oídos como una traición. Ni una sola vez mencionó mi nombre, ni un reconocimiento a los años que pasé bajo el sol para pagar cada ladrillo. Los sexto: reír, chocar copas, bailar. Mi hija sentada al lado de Javier, sonriendo débilmente, atrapada en ese mundo que no era el mío. Yo permanecía fuera, invisible, mirando a través de la ventana, como si fuera un mendigo espiando la vida de otros. La música se mezclaba con las carcajadas y cada carcajada era un golpe contra mi pecho. Sentí como mis manos se apretaban en puños, pero no hice nada. Me levanté despacio, bajé el escalón del porche y caminé hacia la calle. El aire de la noche era fresco, pero yo sudaba. Las luces de mi casa quedaban atrás, iluminando las paredes que un día pinté con mis propias manos. Seguí caminando sin rumbo hasta perder de vista la fachada. Me sentía como un extraño en el lugar que había construido para ser mi refugio, como si toda mi vida se hubiera reducido a ese instante, mi hija del otro lado de la ventana y yo afuera, cargando solo con mi dignidad rota. Pasaron algunos días antes de que reuniera el valor de regresar. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí me empujaba, la necesidad de recuperar, aunque fuera un pedacito de mi vida entre esas paredes. Caminé despacio por la calle empedrada, con la sensación de que cada paso me llevaba hacia un abismo. Empujé la puerta y entré. El silencio fue lo primero que noté. Un silencio pesado, como de casa extraña. Apenas crucé el umbral mis ojos se clavaron en un rincón del taller. Allí, contra la pared, estaba el viejo armario de madera donde guardaba mis recuerdos. Lo habían arrastrado sin cuidado y ahora lucía descolorido, como un mueble olvidado en una bodega. Abrí la puerta con manos temblorosas. El olor a humedad me golpeó. Dentro ya no estaba la foto de Ana en su graduación de preparatoria, esa donde sonríe con su birrete torcido. Solo quedaban unos cuadernos viejos, las hojas manchadas por la humedad y el tiempo. Pasé mis dedos por las portadas, sintiendo que el pasado se me escapaba entre las manos. Subí corriendo las escaleras hacia mi cuarto, buscando algo familiar, pero al entrar me quedé inmóvil. Mi cama de madera, la que me acompañó durante más de 20 años, había desaparecido. En su lugar había un sillón reclinable y una alfombra clara, como si el cuarto se hubiera transformado en una sala de visitas. En la esquina, 2 cajas de cartón contenían lo que quedaba de mi vida, ropa arrugada, un par de botas viejas, unas fotos enmarcadas envueltas en periódicos. Mi pecho ardía. Sentí que la casa me expulsaba poco a poco. Bajé a la sala y allí encontré a Ana. Estaba sentada en el sofá nuevo con una taza de café en la mano. La miré fijo y pregunté con voz firme: «¿Qué pasó con mi cuarto?». Ella se removió incómoda, bajó la vista y apretó los labios, pero antes de que respondiera Javier apareció desde la cocina con la seguridad de siempre. «Queremos más espacio para recibir visitas, suegro. Usted puede dormir en la sala cuando venga. Así todos estamos más cómodos», lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera un invitado ocasional y no el dueño de esa casa. Me tragué las palabras que me ardían en la garganta. No quería hacer un escándalo frente a Ana, me limité a sentir, aunque por dentro la rabia me corroía. Por la tarde llegaron los padres de Javier desde Monterrey. Entraron con paso lento, mirando cada rincón con ojos de dueños. La madre de Javier recorrió la casa con una sonrisa satisfecha. «Qué bonito hogar han formado, hijos. Todo se ve tan moderno». Ana sonrió débilmente, como obligada. Javier, en cambio, infló el pecho y contestó enseguida: «Gracias, mamá. Poco a poco vamos logrando nuestro estilo». Me quedé junto a la puerta escuchando esas frases que me atravesaban como CEU. Después de un largo trago, regresé a la casa como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, apareció un nuevo grupo de amigos de Javier. La música atronaba en las paredes y las botellas de tequila se amontonaban sobre la mesa. Yo, en un vano intento de mantener una apariencia de normalidad, me refugié en la cocina y puse una olla con caldo a hervir, esperando que el aroma reconfortante llenara el espacio y apaciguara la atmósfera. Mientras el caldo burbujeaba suavemente,
llegó a mis oídos la voz de Javier proveniente del salón. Él es mi suegro, dijo Javier, con un tono que no pude descifrar por completo. Todavía vive aquí, pero ya pronto tendrá su propio lugar. Las risas estallaron después de su comentario, y una voz burlona añadió: eso, Javier. Ya era hora de que te quedaras con la casa. El calor de la estufa me quemaba la cara, pero lo que más me ardía eran esas palabras, esas insinuaciones llenas de veneno y codicia. Apagué la hornilla, dejé la olla a un lado con un golpe seco y salí de la cocina, sintiendo que el aire me faltaba. Pasé frente a la sala donde ellos brindaban, ajenos a mi presencia, sin que nadie se dignara a mirarme, a reconocerme siquiera como un ser humano con sentimientos. Crucé la puerta y me senté en el porche, con la frente apoyada en mis manos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Las carcajadas seguían llegando hasta mí, rebotando en el aire de la noche, hiriéndome como pequeñas dagas. Cada risa era una burla, un recordatorio constante de que ya no tenía lugar en mi propio hogar, que me había convertido en un extraño en la casa que yo mismo había construido con tanto esfuerzo. La oscuridad fue cayendo poco a poco, extendiendo su manto sobre el patio. Los faroles de la calle lanzaban su luz amarillenta sobre el patio y yo permanecía ahí, sentado en la soledad, con la rabia contenida, sintiendo que una parte de mí se rompía en pedazos. Más tarde, cuando la fiesta se fue apagando como una vela consumida, escuché voces bajas desde la sala. Me acerqué despacio hasta el pasillo, tratando de no hacer ruido, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Era Javier hablando con Ana. Con un poco más de presión: seguro que se irá solo, dijo Javier, con una seguridad que me heló la sangre. Pero no hubo respuesta. El silencio de mi hija fue como un golpe seco en el pecho. Esa ausencia de palabras, ese consentimiento callado, dolía más que cualquier insulto, más que cualquier grito de desprecio. Me retiré al porche otra vez, con el corazón apretado como una fruta madura a punto de estallar. Miré mi maleta vieja en el rincón, la misma que no había desechado desde que me cerraron la puerta por primera vez, desde aquella primera traición que me marcó para siempre. La luz amarilla de la lámpara caía sobre ella, iluminando mi derrota, mi fracaso como padre, como esposo, como hombre. Me senté a su lado en la penumbra, sintiendo el frío de la noche calar hasta los huesos, y entendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza. Era también la certeza amarga de que la batalla verdadera, la lucha por mi dignidad, estaba a punto de comenzar. Aquella mañana desperté más temprano de lo habitual. El canto insistente de los gallos de la colonia se colaba por la ventana de la habitación prestada donde dormía, rompiendo la quietud de la madrugada. Me vestí con la misma camisa de franela de siempre, la que ya tenía los codos gastados por el uso, la que me acompañaba en mis días de soledad, y salí a caminar hacia la cafetería de la esquina, buscando un poco de consuelo en la rutina. El aire era fresco todavía, cargado con el rocío de la madrugada, y en las calles se mezclaban los aromas de pan recién horneado, tortillas al comal y el humo de los primeros camiones que pasaban rumbo al centro, despertando la ciudad. Entré al café y me senté en la mesa de siempre, junto a la ventana que daba a la calle, buscando un poco de calor en el ambiente familiar. La dueña, doña Teresa, me saludó con esa amabilidad discreta de quien conoce tus rutinas desde hace años, de quien ha visto pasar tus días buenos y tus días malos. «¿Lo de siempre, don Ernesto?», preguntó con una sonrisa amable. «Café de olla con canela y un pan dulce, hija». «Sí, hija, lo de siempre», respondí con voz cansada, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. Me sirvió la taza humeante, y acerqué las manos al calor del barro, buscando un poco de alivio en el contacto. Respiré profundo el aroma a piloncillo, tratando de llenar mis pulmones con un poco de alegría. El vapor empañó mis lentes viejos, nublando mi visión del mundo. Tomé la cuchara para revolver el café, pero antes de llevarla a la boca, sonó mi teléfono. El timbre vibró en la mesa de madera, interrumpiendo el murmullo de la mañana. Contesté con voz temblorosa. «¿Bueno?» «Don Ernesto Ramírez», dijo una voz grave, profesional, con un acento norteño marcado. «Sí, soy yo». «Le habla el licenciado Morales desde Houston. Lamento informarle que su hermano Arturo falleció anoche, y según su testamento, usted es el único heredero». Sentí que el aire se me fue de los pulmones, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. La cuchara se me resbaló de la mano y cayó dentro de la taza, salpicando el café caliente sobre el mantel.
Todo el café se detuvo en ese instante. Incluso doña Teresa dejó de limpiar una mesa para mirarme con preocupación, intuyendo la gravedad de la noticia. Su hermano le deja propiedades, cuentas y algunos ahorros, en total alrededor de $340,000. Necesitamos que firme los documentos de transferencia en cuanto pueda. La voz del licenciado sonaba lejana, como si viniera desde un túnel oscuro. Apenas alcancé a murmurar, entiendo. Muchas gracias, licenciado. Colgué, sintiendo el peso del teléfono en mi mano. Me quedé inmóvil, con el celular aún pegado a la oreja, tratando de asimilar la noticia. Los recuerdos llegaron de golpe, como un río que rompe un dique, inundando mi mente con imágenes del pasado. Arturo y yo de niños, caminando descalzos por el río, lanzando piedras para ver quién las hacía brincar más veces sobre el agua. Arturo con su caña de pescar improvisada, riendo cuando solo atrapábamos charales. El pan con frijoles envuelto en servilleta que compartíamos bajo un árbol, mitad para él y mitad para mí. Éramos pobres, pero éramos hermanos, y ahora él se había ido, y yo era el único que quedaba. Sentí que alguien me tocaba el hombro. Era doña Teresa, que me extendía un pañuelo con una mirada compasiva. Tómelo, don Ernesto. Se le cayó la cara blanca de golpe. Me limpié el sudor frío de la frente y asentí en silencio, sin poder articular palabra. Salí del café, todavía aturdido, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Caminé hasta mi casa, o lo que quedaba de mi lugar, con pasos lentos, como si cargara un costal invisible en la espalda, sintiendo el peso de la soledad y la pérdida. Cuando abrí la reja, ahí estaba Javier, en el pasillo, con el celular en la mano. Levantó la vista, y sus ojos chispearon con algo que me heló la sangre. ¿Todo bien, suegro? Preguntó fingiendo interés, con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. Intenté disimular, sí. Todo bien. Una llamada, nada más. Pero bien. Supuse que había escuchado lo suficiente, porque ese brillo codicioso no podía esconderlo, lo delataba en cada gesto. Al rato llegó Ana. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, la primera vez que lo hacía en meses, la primera muestra de afecto en mucho tiempo. Papá, lo siento mucho por el tío Arturo, dijo con voz temblorosa, y por un momento creí ver en sus ojos un destello de sinceridad. Me temblaron los labios, y la apreté contra mi pecho por un instante, queriendo creer que aún era la misma niña que se colgaba de mi cuello, que me llenaba de besos y abrazos. Pero detrás de ella apareció Javier, apoyando la mano en su hombro, sonriendo con esa mueca torcida que me revolvía el estómago, que me hacía sentir que algo malo estaba por venir. La tarde transcurrió extraña, cargada de una tensión invisible. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado silenciosa, como si estuviera esperando algo. Sentía que algo se estaba cocinando a fuego lento, algo que no presagiaba nada bueno. Al caer la noche, Javier anunció que habría cena especial. En la mesa había mantel nuevo, copas relucientes, platos de carne asada, ensalada, vino caro y hasta un pastel con fresas, todo un despliegue de lujo y abundancia que no era costumbre en esa casa. Yo me senté incómodo, sin saber qué hacer con los cubiertos brillantes que nunca habían sido míos, sintiendo que no encajaba en ese escenario. Javier levantó su copa y brindó con voz solemne, por la memoria de Arturo y por el futuro de la familia. Todos alzaron sus copas. Yo lo hice también, aunque el vino me supo amargo, como si estuviera bebiendo veneno. En medio de la cena, Ana me miró con ternura, con esa ternura que me desarmaba, que me hacía bajar la guardia. Papá, ¿qué piensa hacer con la herencia?, preguntó con voz suave, como si estuviera acariciando mis oídos. Podríamos invertir juntos, comprar algo seguro para todos. No supe qué contestar. Miré la mesa de caoba brillante, recién comprada por Javier, vi los platos alineados como en un restaurante, las risas medidas y calculadas, y sentí un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. Después de la cena, Javier encendió su laptop y la puso frente a mí. Mire, suegro, tengo un proyecto perfecto para usted. Invertimos en bienes raíces. Mire esta casa modelo en un fraccionamiento privado. Con su herencia podríamos multiplicar el dinero. Es lo más inteligente. Pasaba las diapositivas como un vendedor profesional, con una labia que convencía a cualquiera. Ana lo miraba fascinada,
asintiendo a cada palabra como hipnotizada, como si estuviera bajo un hechizo. Yo apenas escuchaba sus voces. Se mezclaban con los recuerdos de Arturo. Lo veía reír con un pan en la mano, compartiéndolo conmigo a orillas del río. Yo lo veía sudar conmigo en la obra, cuando éramos jóvenes, luchando por un futuro mejor. No podía creer que todo ese esfuerzo de mi hermano, toda su vida, terminara convertido en cifras que mi yerno devoraba con los ojos, que veía como una oportunidad para enriquecerse a costa de mi dolor. Cerré la laptop con suavidad, sin decir nada. Javier me miró sorprendido, con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Y bien, suegro? ¿Qué piensa? Lo pensaré, respondí seco, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. Se hizo un silencio incómodo, un vacío que parecía tragarnos. Javier intentó sonreír, pero sus ojos ardían con impaciencia, delatando su verdadera intención. Más tarde me senté en el patio. La luz del farol de la calle alargaba mi sombra contra el suelo, deformándola hasta convertirla en una caricatura de mí mismo. Una brisa fresca agitaba las hojas secas acumuladas en la esquina, creando un murmullo fantasmal. Sentí algo rozar mi pierna. Era el gato callejero que siempre merodeaba por ahí, buscando algo de comida o un poco de cariño. Se restregó contra mi pantalón, maullando bajito, como pidiendo clemencia. Saqué el paquetito que me había dado doña Rosa en la mañana, un tamal de pollo envuelto en hojas de plátano. Lo partí en dos y le ofrecí un pedazo al animal. Lo vi comer con ansia, devorando el alimento con una voracidad que me conmovió, y me descubrí sonriendo apenas, sintiendo una conexión con esa criatura abandonada. Era irónico. Aquel gato encontraba más refugio en mi compañía que yo en mi propia casa, que me había convertido en un extraño. Mientras lo acariciaba, levanté la vista hacia la ventana iluminada. Dentro se escuchaban voces, risas apagadas. Vi la silueta de Ana junto a Javier. Ella inclinaba la cabeza, escuchando cada palabra de él, como si fuera un dios al que debía adorar. Yo desde afuera sentía que mi lugar como padre se deshacía en la noche, que me estaba convirtiendo en un fantasma en la vida de mi propia hija. Me quedé ahí con el gato en mis rodillas, sintiendo el peso de la soledad sobre mis hombros, y el eco de la voz de Morales resonando en mi cabeza: usted es el único heredero. Una herencia que debía ser bendición empezaba a convertirse en una trampa, en una maldición que amenazaba con destruirme, y yo lo presentía, aunque aún no sabía hasta qué punto aquella noche cambiaría mi vida. Aquella noche no podía dormir. El reloj de la mesita marcaba casi la 1 de la madrugada, y yo seguía dando vueltas en la cama improvisada donde me habían dejado. El colchón era delgado, las cobijas olían a humedad, y cada crujido del resorte parecía recordarme que ya no estaba en mi cuarto, sino en un rincón que me habían concedido casi como limosna, un espacio donde me sentía un intruso. Cerraba los ojos, pero la mente no dejaba de dar vueltas alrededor de lo mismo: la herencia, las miradas de Javier, el silencio cómplice de mi hija, todo se mezclaba en un torbellino de dudas y sospechas. De pronto escuché algo distinto, algo que rompió la quietud de la noche. Un murmullo desde la cocina, voces bajas como cuchicheos que no querían ser descubiertos. Me incorporé con cuidado, tratando de no hacer ruido, descalzo, y avancé en la penumbra, sintiendo el frío del piso de mosaico bajo mis pies. La luz de la luna entraba apenas por la ventana, marcando un camino pálido hasta el pasillo, una guía en la oscuridad. Me pegué a la pared y avancé hasta el mueble de madera donde siempre guardábamos la vajilla. Me escondí tras él, conteniendo la respiración, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Desde ahí pude ver la silueta de Javier con el teléfono pegado al oído, caminando de un lado a otro frente a la mesa de la cocina, nervioso. Su voz sonaba excitada, triunfante, como quien anuncia una victoria. Mamá, el viejo ya cayó con la herencia y la casa. Serán casi $1.000.000. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que pensé que se escucharía, que delataría mi presencia. Me agarré del borde del mueble, sintiendo los dedos entumidos por el miedo. Javier siguió hablando, bajando aún más la voz, como si estuviera revelando un secreto inconfesable: vamos a hacerle firmar un poder amplio, y, si no, mi primo abogado puede falsificar la firma. Ya lo hicimos antes. Las palabras rebotaron en mi cabeza como martillazos, destrozando mis últimas esperanzas. La traición ya no era sospecha, era certeza, un plan detallado, fríamente calculado, para despojarme de todo lo que tenía. Mis manos sudaban,
y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pensé en salir, en gritarle en la cara, en enfrentarlos con la verdad, pero las piernas no me respondían. Estaba paralizado por el miedo y la incredulidad. De pronto escuché otra voz, una voz que me atravesó como un cuchillo, hiriéndome en lo más profundo de mi ser. La de Ana, mi hija. Está bien, Javier. Hagámoslo rápido antes de que cambie de idea. Se me encogió el estómago, sintiendo un dolor insoportable. No era solo él, era ella también, mi niña, la que yo cargué sobre mis hombros, la que prometí proteger con mi vida. Estaba de acuerdo con entregarme a la codicia de Javier, con convertirme en una víctima de su ambición. Javier no tardó en añadir, con un tono cínico que me revolvió la sangre, además, diremos que está perdiendo memoria, que está senil. Ya he notado sus olvidos. Eso servirá como evidencia médica. Después, a una residencia y listo. Me llevé la mano a la boca para no soltar un gemido de dolor. El sudor frío me corría por la espalda, empapando mi camisa. Del otro lado de la línea escuché la risa de una mujer, la madre de Javier. Perfecto, hijo. Una vez encerrado, la casa será de ustedes. El mundo se me vino abajo en ese instante, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba a mi alrededor. El refrigerador se abrió de golpe, rompiendo el silencio. La luz blanca iluminó la cocina, revelando la escena. Era Ana. Caminó descalza con el cabello despeinado, sacó una jarra de agua y bebió directamente del vaso, con una sed insaciable. Sus ojos se veían cansados, medio dormidos, pero en su rostro no había culpa, no había remordimiento, no había ni una pizca de compasión. Cerró el refrigerador y pasó frente a mí sin darse cuenta de que yo estaba allí, pegado a la sombra, con el corazón en un puño, sintiendo que la traición me asfixiaba. Javier colgó el teléfono, rodeó a Ana por los hombros y le dio un beso en la frente, con un gesto posesivo. Susurró con voz suave, pronto será todo nuestro. Mis rodillas flaquearon. Retrocedí en silencio, tratando de escapar de esa pesadilla, pero tropecé con una silla y estuve a punto de caer. Logré sujetarla con un manotazo rápido, evitando el golpe, pero aún así el ruido fue suficiente para que el gato callejero del patio maullara, delatando mi presencia. El sonido me heló la sangre, convencido de que me habían descubierto, de que mi plan había fracasado. Pero ellos no se movieron. Siguieron en lo suyo, ajenos a mi sufrimiento, confiados, seguros de su victoria, creyendo que me tenían dominado. Me escurrí de nuevo hasta el pasillo, sintiendo el corazón desbocado, y regresé a mi cuarto prestado, buscando un refugio en la soledad. Cerré la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido, me dejé caer en la cama y me cubrí la cara con las manos, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mis dedos temblaban, la respiración me salía entrecortada, el sudor me empapaba la frente como si hubiera corrido kilómetros, huyendo de un peligro inminente. Me quedé sentado un buen rato, sin poder reaccionar, sintiendo que la traición me había dejado sin aliento. El silencio de la casa era engañoso. Parecía tranquila, pacífica, pero yo sabía que ahí adentro, en la oscuridad, se estaba fraguando mi condena, se estaba tejiendo una red para atraparme. Afuera el viento nocturno agitaba las cuerdas del tendedero, haciéndolas chocar con un golpeteo seco, como si estuvieran marcando el ritmo de mi desesperación. A lo lejos, un tráiler pasó por la carretera, su motor rugiendo en la madrugada, como un lamento que se unía a mi dolor. Esos sonidos de la noche me parecieron un telón de fondo para la traición más grande de mi vida, para la puñalada que me habían asestado en el corazón. Miré mis manos arrugadas, llenas de cicatrices de tantos años de trabajo, de esfuerzo y sacrificio. Pensé en cada ladrillo cargado, en cada moneda guardada para darle un hogar a mi hija, para construir un futuro para ella. Y ahora todo eso se convertía en un plan para encerrarme como un estorbo, para despojarme de mi dignidad y mi libertad. Las palabras de Ana seguían repitiéndose en mi cabeza como un mantra maligno: está bien, Javier. Hagámoslo rápido. Esa frase dolía más que el filo de un cuchillo, más que cualquier insulto, más que cualquier golpe. Me recosté de nuevo, pero no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo inmóvil, sintiendo la humedad calar hasta los huesos, escuchando el eco de las risas que aún salían de la cocina, celebrando su victoria. En ese instante lo entendí con una claridad brutal, con una lucidez que me asustó. Ya no se trataba solo de resistir, de aguantar los golpes. Se trataba de sobrevivir,
de luchar por mi dignidad, de demostrarles que no me iban a doblegar tan fácilmente. Esa noche, bajo el resplandor amarillento de un foco que parpadeaba en el patio, supe que la guerra en mi propia casa había comenzado, que debía prepararme para la batalla, que tenía que usar todas mis armas para defenderme. La mañana después de aquella noche en que escuché todo, en que descubrí la verdad, me levanté con la determinación de un hombre que sabe que ya no puede confiar en nadie, que debe valerse por sí mismo. Me lavé la cara frente al espejo, tratando de borrar el cansancio y la desesperación, y vi mi reflejo. Los ojos enrojecidos por la falta de sueño, las arrugas más marcadas, el cabello canoso revuelto, todo en mi rostro delataba el sufrimiento. Pero detrás de esa imagen cansada había una chispa que no recordaba en mucho tiempo, una luz que se había encendido en mi interior. No era resignación, no era rencor, era algo distinto, algo más fuerte. Era estrategia, era la decisión de luchar por mi vida. Bajé a la cocina con paso firme, decidido a enfrentarme a mis enemigos. Ana estaba preparando café con el cabello recogido y la laptop abierta sobre la mesa, trabajando desde temprano. Javier hojeaba el periódico, pero en realidad lo usaba más como pretexto para vigilarme de reojo, para controlar mis movimientos. Buenos días, me aclaré la garganta, tratando de sonar normal. ¿Qué día es hoy?, pregunté con voz serena, fingiendo estar desorientado. Ana levantó la vista sorprendida por lo obvio de la pregunta, como si no entendiera mi actitud. Martes, papá. Martes, respondió con un tono de impaciencia. Asentí, fingiendo recordar. A los pocos minutos repetí la misma pregunta, como si la hubiera olvidado. Buenos días. ¿Qué día es hoy? Ana frunció el ceño, molesta por mi insistencia. Javier sonrió, disfrutando de la escena, saboreando su victoria. ¿Ves, Ana?, dijo con aire triunfal, señalándome con la mirada. Empieza a olvidar demasiado, está senil. Yo bajé la mirada hacia la taza de café, ocultando la furia que hervía en mi interior, sintiendo la necesidad de gritar. Más tarde, cuando Ana dijo que tenía que conectarse a una reunión virtual, Javier se ofreció a acompañarme al mercado, insistiendo en que necesitaba aire fresco. Yo acepté, aunque sabía que su interés no era acompañarme, sino observarme, controlarme, asegurarse de que no hiciera nada sospechoso. El mercado olía a cilantro fresco, carne asada y fruta madura, una mezcla de aromas que me recordaban mi juventud. Mientras yo escogía unos tomates, Javier me vigilaba de cerca, sin perder detalle de mis movimientos. Me acerqué a la señora del puesto de verduras, le pagué la compra, pero segundos después fingí dudar y pregunté en voz alta, con un tono de confusión. ¿Ya le pagué o no? La vendedora se rió, agitando la mano con amabilidad. Sí, don Ernesto, ya me pagó. No se preocupe, hombre. Siempre se le olvida. Javier a mi lado me observaba con ojos de cazador, analizando cada uno de mis gestos, buscando señales de demencia. Asintió satisfecho, convencido de que mis olvidos eran la prueba irrefutable de su plan, la confirmación de que estaba perdiendo la memoria. Regresamos a casa con las bolsas en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Cada paso me pesaba, pero dentro de mí algo se fortalecía, algo crecía con cada humillación. Por la tarde puse en marcha la siguiente jugada, la siguiente pieza de mi plan. Fingí buscar las llaves durante casi media hora, revolviendo cajones, levantando cojines, incluso abriendo el refrigerador como si las hubiera dejado ahí, buscando un objeto perdido. Javier me miraba divertido, disfrutando de la escena, deleitándose con mi aparente confusión. Finalmente coloqué las llaves sobre la mesa, a plena vista, y pregunté con toda la calma del mundo, como si no hubiera pasado nada. ¿Has visto mis llaves, Javier? Él me miró con burla, con una sonrisa condescendiente, luego volteó hacia Ana y dijo en voz alta, como para que yo lo escuchara bien. ¿Ves? Ya no tarda en perderlo todo, en olvidarse hasta de su nombre. Me di la vuelta sin contestar, sintiendo el desprecio en su voz. Esa sonrisa suya sería la misma que un día vería romperse al caer la tarde, cuando mi plan diera sus frutos y los dejara sin nada, cuando les demostrara que no soy tan fácil de engañar. Mientras Ana y Javier estaban ocupados discutiendo sobre sus cuentas, haciendo planes para el futuro, hice una llamada en secreto, aprovechando un momento de descuido. Marqué el número de Víctor, mi amigo de juventud, el único que nunca me falló, el que siempre estuvo ahí para mí.
nos conocimos cargando bultos de cemento bajo el sol abrasador, luchando por ganarnos la vida, y su lealtad estaba probada con sudor y cicatrices. «Víctor», dije apenas contestó, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito verte, amigo, necesito tu ayuda». Esa misma tarde apareció en la casa, fingiendo ser un viejo amigo que venía de paso, un conocido de antaño. Saludó efusivamente a Javier, le dio un apretón de manos y le entregó un paquete envuelto en papel marrón, un obsequio inesperado. «Un regalito de café de la sierra para mi compadre Ernesto», dijo con una sonrisa franca, como si no hubiera nada oculto. Lo acompañé a mi cuarto improvisado, agradecido por su discreción. Allí, mientras el bullicio de la sala nos cubría, lejos de oídos curiosos, abrió el paquete con cuidado, revelando su contenido. Dentro había un pequeño dispositivo del tamaño de una caja de fósforos, un grabador digital de última generación. «Hermano», me explicó con voz suave, suficiente para guardar horas de conversaciones, para registrar todo lo que digan. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa con un nudo en la garganta, sintiendo la importancia del momento. No era un arma de fuego, no era un cuchillo, pero en ese momento me pareció más poderoso que cualquier fusil, que cualquier ejército. Era mi única defensa contra la mentira, mi única esperanza de justicia. Esa noche, durante la cena, aproveché un momento de distracción, cuando todos se fueron a la sala, para llevar a cabo la siguiente parte de mi plan. Incliné el cuerpo bajo la mesa, con cuidado de no ser visto, y fijé el grabador en la parte inferior con cinta adhesiva, asegurándome de que quedara bien sujeto. Nadie lo notaría. Pasaron unos minutos de silencio, de tensión contenida, y empezaron a hablar de nuevo, revelando sus verdaderas intenciones. Javier abrió unas carpetas con documentos legales, hablando de trámites y gestiones. Ana lo escuchaba con gesto cansado, pero sin protestar, como si estuviera resignada a su destino. «Mañana deberíamos insistir en que firme el poder», decía él con voz insistente, presionando a Ana. «Entre más rápido lo hagamos, menos riesgo corremos de que se arrepienta». «Sí», contestó Ana en voz baja, casi inaudible. «Cuanto antes mejor, así terminamos con esto». Cada palabra quedó registrada en aquel aparato, grabada para siempre, como testigos silenciosos de su codicia, de su maldad, de su traición. Al día siguiente me reuní con Víctor en secreto, lejos de miradas indiscretas. Caminamos hasta un edificio discreto en el centro de la ciudad, un lugar donde nadie nos reconocería. Subimos al tercer piso, donde una placa de bronce anunciaba, «Despacho Jurídico Hernández». El abogado Hernández era un hombre mayor de lentes gruesos y bigote perfectamente recortado, un profesional con una reputación intachable. Me recibió con cortesía y paciencia, escuchando cada detalle de mi relato, cada uno de mis temores, cada una de mis sospechas. Cuando le mencioné lo del poder amplio, frunció el ceño con preocupación, intuyendo la trampa. «Don Ernesto», dijo con voz grave, «si firma un documento así, perderá absolutamente todo. Es una trampa, una estafa en toda regla. Y si ellos llegan a falsificar su firma, se exponen a una condena de hasta 20 años de prisión, es un delito muy grave». Yo asentía con la cabeza, absorbiendo cada palabra, sintiendo que una luz de esperanza se encendía en mi camino. Él me entregó un sobre con documentos legales, leyes subrayadas y explicaciones detalladas, para que entendiera la magnitud del peligro. «Guarde esto bajo llave y tenga mucho cuidado, don Ernesto», me aconsejó con seriedad. «No firme nada sin mi presencia, sin que yo lo revise antes». Salí del despacho con el sobre apretado contra el pecho, como quien carga un salvavidas en medio del mar, sintiendo que tenía en mis manos la herramienta para defenderme, para protegerme de la traición. De regreso a casa, oculté los papeles en el doble fondo de mi maleta vieja, entre la ropa y los recuerdos, en un lugar donde nadie los buscaría. Hoy nadie sospecharía de un hombre al que todos creían despistado, senil, fácil de engañar. Esa noche, durante la cena, me esforcé en representar mi papel, en actuar como si nada hubiera pasado. Serví la sopa con manos temblorosas, derramando un poco en la mesa, y entre bocado y bocado pregunté 3 veces la misma cosa, haciéndome el desentendido. «¿Ya les conté que mañana voy a ir al banco? Tengo que arreglar unos papeles». Ana rodó los ojos con impaciencia, molesta por mi insistencia. «Sí, papá, ya lo dijiste 3 veces, no es necesario que lo repitas». Javier sonrió satisfecho, con esa voz cargada de falsa compasión que me revuelve el estómago. «Perfecto»,
Así será más fácil convencerlo de que nos firme los documentos, estará más tranquilo. Yo bajé la mirada al plato, fingiendo resignación, como si estuviera aceptando mi destino, mientras por dentro dibujaba el mapa de mi contraataque, trazando la estrategia que les daría una lección. Esa noche al salir al patio, sintiendo la necesidad de respirar aire fresco, escuché al perro del vecino ladrar con insistencia, rompiendo el silencio de la noche. El viento movía la bugambilia, creando sombras danzantes en la pared, y la luz amarillenta del farol iluminaba mi maleta apoyada en la pared, recordándome mi soledad. La toqué con cuidado, sintiendo el sobre escondido entre mis cosas, y me juré que no me dejaría arrebatar lo único que me quedaba, mi dignidad, mi libertad, mi derecho a una vida digna. Me senté bajo el techo del porche, con la mirada fija en la oscuridad, tratando de adivinar lo que estaban planeando. Sabía que ellos me veían como un anciano en declive, un estorbo fácil de engañar, un obstáculo que debían remover de su camino. No sabían que en mi silencio, en mi aparente debilidad, estaba creciendo una fuerza nueva, una determinación inquebrantable. Así fue como decidí que, si querían jugar a hacerme pasar por un viejo decrépito, por un senil indefenso, yo mismo les daría ese espectáculo, les haría creer que estaban ganando. Pero detrás de cada olvido fingido, de cada pregunta repetida, de cada gesto torpe, estaba mi mano moviendo las piezas de un ajedrez que ellos aún no veían, preparando la jugada maestra que los dejaría sin nada. Había pasado una semana desde aquella noche en que confirmé lo peor, en que descubrí la verdadera cara de Ana y Javier. Desde entonces no había dejado de pensar, de hilar cada palabra, cada gesto, cada silencio, buscando una manera de defenderme, de darles una lección. Ellos creían que me tenían acorralado, que bastaba con empujarme un poco más para sacarme de la jugada, para despojarme de mi herencia. Pero yo ya había decidido que si querían tenderme una trampa, yo mismo les pondría otra más grande, una trampa que los atraparía en su propia codicia. Durante el desayuno, con voz cansada, como si estuviera confesando una debilidad, solté la primera pieza de mi plan, la carnada que los haría caer en mi red. Necesito descansar, alejarme de este ambiente. Hoy voy a visitar a mi primo en Florida, pasaré 2 semanas con él. Me hace mucha falta un cambio de aires. Ana levantó la vista de su taza de café, sorprendida por mi anuncio, y me observó en silencio, analizando mis palabras, midiendo si hablaba en serio o era una artimaña. Javier, en cambio, sonrió de inmediato, con ese gesto satisfecho que siempre lo delataba, revelando su verdadera intención. «Ah, qué bien, suegro», dijo con entusiasmo, fingiendo preocupación. «Claro, suegro, nosotros cuidamos la casa. Descanse tranquilo, relájese, que no le falte de nada». Me mordí la lengua para no sonreír, para no revelar mi alegría. Sabía que había caído en el anzuelo, que mi plan estaba funcionando a la perfección. Horas después pedí a Ana que me ayudara a preparar la maleta, simulando necesitar su ayuda. Javier me llevó al cuarto donde estaban mis cosas amontonadas en las cajas de cartón, fingiendo ser servicial. Sacó camisas, las dobló con cuidado, y yo fingí estar distraído, perdido en mis pensamientos, como si no me importara nada. Javier apareció en el marco de la puerta y lanzó su dardo envenenado, disfrazado de consejo. «No olvide traer sus documentos, suegro», dijo con una sonrisa hipócrita. «Así, cuando vuelva, ya podemos firmar lo del traspaso, y dejarlo todo arreglado». «No querrá dejarlo para última hora, ¿verdad?». Asentí sin discutir, con la mirada baja, como si estuviera cediendo a su presión. Él creyó que la jugada estaba hecha, que me tenía en sus manos, que la victoria estaba asegurada. La mañana siguiente, con la luz apenas pintando los tejados, en la penumbra de la madrugada, pedí un taxi para que me llevara al aeropuerto. Javier me acompañó hasta la puerta con una sonrisa amplia, como quien Víctor y Sergio entraron en la casa con la precisión meticulosa de 2 cirujanos expertos, mientras Ana estaba fuera. Instalaron cada dispositivo con sumo cuidado, una cámara oculta en el interior del reloj del salón, un micrófono diminuto adherido discretamente bajo la repisa de la cocina, y una cámara más, camuflada ingeniosamente en el interior de una maceta colocada en el porche. Desde la habitación del hotel, yo observaba todo a través de la pantalla de mi portátil, siguiendo cada movimiento en vivo. Mi corazón se contrajo dolorosamente al ver a Ana caminar por la sala con su taza de café, y luego a Javier, entrando poco después, absorto en la revisión de unos papeles. Me dolía profundamente verlos, me dolía saber los planes que estaban tramando, pero al mismo tiempo,
cada uno de sus gestos quedaba registrado, otorgándome una fuerza renovada. Al segundo día, la trampa comenzó a dar sus frutos. Javier, hablando por teléfono, se pavoneaba por la sala con aires de superioridad. «Hola, tráeme los papeles. El poder amplio y el traspaso, lo quiero firmado ya». La cámara captó cada detalle con nitidez, su rostro inclinado hacia el auricular, los ojos brillando con una codicia desmedida. Al tercer día, un hombre vestido con traje elegante y portando un portafolio llegó a la casa. La cámara lo enfocó mientras estrechaba la mano de Javier. «Esta casa puede venderse por más de $500,000», dijo el agente inmobiliario con entusiasmo evidente. Javier se recostó en el sofá, sonriendo con la satisfacción de un rey sentado en su trono. «Perfecto. Queremos vender rápido». Mientras tanto, Ana estaba en un rincón, recogiendo mis álbumes de fotos. Los metía en una bolsa de basura negra, como si fueran desechos sin valor. Ver aquello en la pantalla del hotel me destrozó el alma. Esa niña que yo había alzado en mis hombros, ahora desechaba mis recuerdos como si fueran basura. Sergio tomaba nota meticulosa de cada detalle. Víctor me miró de reojo y apretó mi hombro en señal de apoyo. «Hijo, tranquilo, hermano. Todo esto será tu arma». Cada noche, en la soledad de la habitación del hotel, abría un cuaderno nuevo y escribía como un cronista implacable, la hora exacta, quién entraba, qué decían, qué hacían. Era mi manera de darle orden al caos, de no permitir que nada se escapara, de controlar la situación. Llegó el séptimo día. La cámara mostró a Javier bebiendo con un amigo en la cocina. Entre risas y sorbos de cerveza, soltó la confesión que más me heló la sangre. «Ya le puse pastillas para dormir en el café. Antes de que se fuera, seguro todavía está medio atontado». Mi puño golpeó la mesa del hotel con furia contenida. El vaso de agua tembló y derramó unas gotas sobre el cuaderno. Víctor levantó la cabeza, sorprendido. Sergio apretó los labios con determinación. Ninguno dijo nada, pero todos entendimos que era la prueba final de hasta dónde podían llegar. Me quedé solo frente a la ventana del hotel. Afuera, las luces de neón del centro parpadeaban sobre las calles húmedas. Abrí el cuaderno y repasé las frases que había escrito, las palabras que habían salido de su boca. Una tras otra, cada palabra era como un clavo en el ataúd de su ambición. Apoyé la frente contra el vidrio frío. Sentía la rabia arder como fuego, pero también una calma nueva, una certeza. Sabía que el juego estaba a punto de cambiar. Ellos pensaban que yo era un viejo cansado, sin memoria, que podía ser manipulado fácilmente. No sabían que yo, en silencio, había tejido mi propia red, y que pronto serían ellos los que quedarían atrapados. Después de 2 semanas encerrado en el cuarto de hotel, viendo la vida de mi propia casa a través de pantallas, sabía que había llegado el momento. Había acumulado más de 100 horas de grabaciones, voces, planes, cifras, traiciones. El cuaderno estaba lleno de apuntes, fechas, horas. Todo listo para que nadie pudiera negar la verdad. El 25 de aquel mes, cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, pedí un taxi y regresé. Llevaba mi vieja maleta conmigo, y dentro del bolsillo interior de la chaqueta, un USB cargado con las pruebas irrefutables. Mientras el taxi avanzaba por las calles conocidas, yo repasaba mentalmente lo que iba a decir, cada palabra, con la precisión de un cirujano. Cada frase era como un clavo destinado a cerrar un ataúd. Llegué a la puerta de mi casa. El aire olía a carne asada, proveniente de alguna otra vivienda. Los niños del barrio jugaban a la pelota en la esquina, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Quise introducir mi llave en la cerradura, pero no entró. No me sorprendió. Javier había cambiado los candados otra vez. Respiré hondo y toqué la puerta. Pasaron unos segundos de tensa espera, luego la puerta se abrió. Javier apareció con su camisa impecable, el gesto altivo y esa sonrisa torcida que ya no se molestaba en disimular. «Otra vez aquí», suegro dijo con desprecio. Le dije que esto ya no es su casa. No respondí a la provocación, manteniendo la calma. Bajé la voz y dije, «Llama a Ana. Necesito hablar con los dos». Afuera, en el patio. Javier arqueó una ceja, sorprendido por mi tono sereno.
Se giró hacia adentro y gritó: «Ana, tu papá quiere hablar contigo». Ella apareció lentamente, con un suéter gris y los ojos hinchados, como de haber llorado durante la noche. Caminó con la cabeza gacha, evitando mirarme. Por un instante, quise abrazarla, pero recordé las grabaciones y se me cerró el pecho. Salimos los tres al patio trasero. El aire estaba fresco y una ligera brisa movía las hojas de la bugambilia. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera. Yo coloqué una botella de agua en el centro, serví en 3 vasos y puse mi teléfono sobre la mesa discretamente, ya grabando. Javier se acomodó en la silla, echándose hacia atrás con un gesto de suficiencia. «A ver, suegro, ¿qué tanto drama ahora?». No contesté. Solo presioné un botón en mi celular. Hola. De pronto, la voz de Javier, clara e inconfundible, llenó el aire del patio. «Vamos a falsificar la firma con el poder amplio. Todo será nuestro». Ana palideció al instante. Luego, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Javier, en cambio, sonrió nervioso, intentando aparentar seguridad. «Y eso es ilegal. No puede usar grabaciones privadas», gritó, poniéndose de pie abruptamente. Saqué el USB de mi chaqueta y lo conecté a la laptop que había llevado en la maleta. La pantalla iluminó el patio con un resplandor frío. A su lado, se reprodujo la imagen de Javier recibiendo al agente inmobiliario. «Queremos vender rápido». Ana se llevó las manos a la cabeza, desesperada. «Javier, ¿de verdad dijiste eso?». Él giró hacia ella, furioso. «¿Tú también estabas de acuerdo?». «No. No me mires así». Entonces, la miré fijo a los ojos, con la voz cargada de dolor. «Ana, escucha tu propia voz. Hagámoslo rápido antes de que cambie de idea». Ella rompió a llorar, ocultando el rostro entre las manos. Javier soltó una maldición y golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los vasos. Se lanzó hacia mí, intentando arrebatar el USB, pero retrocedí lo suficiente y guardé el aparato en el bolsillo. Saqué el teléfono y marqué el número que ya tenía preparado. «Señor Hernández, ya es hora. Vengan al patio». Javier me miró con desconcierto. Ana sollozaba en silencio, sumida en la desesperación. Pasaron apenas unos minutos antes de que la reja chirriara. El licenciado Hernández entró acompañado de 2 agentes de policía uniformados. El color desapareció del rostro de Javier. «Hola, ¿qué significa esto?». Uno de los agentes desplegó un documento y leyó con voz firme. «Orden de arresto por fraude familiar, falsificación y tentativa de despojo de propiedad». Ana ahogó un grito, llevándose las manos a la boca con horror. Javier dio un paso atrás, alzando las manos en señal de defensa. «Esto es un error. Yo solo quería ayudarlo». Su voz temblaba, quebrándose en cada palabra. Los agentes se acercaron. Uno de ellos sacó las esposas y con un sonido metálico que heló el aire, sujetaron primero las muñecas de Javier. El otro avanzó hacia Ana. Ella retrocedió llorando. «Papá, perdóname». «Yo no». No respondí. Solo bajé la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. El chasquido frío del metal cerrándose en sus muñecas resonó en el patio como un golpe seco. Ese sonido que tantas veces había escuchado en películas, nunca imaginé que lo oiría sobre la piel de mi propia hija. La bugambilia se movía suavemente con el viento, como testigo silencioso de la tragedia familiar. En la reja ya se habían reunido varios vecinos. Vi las caras curiosas, las miradas de sorpresa. Entre ellas, la de doña Rosa, con la mano en el pecho, susurrando con un hilo de voz: «Por fin se hace justicia». Mientras los policías conducían a Javier y a Ana hacia la calle, sentí el aire golpear mi rostro. El sol de la tarde se escondía tras los tejados, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Yo me quedé quieto, con la maleta aún junto a la silla. El viento jugaba con mi cabello canoso. Mi corazón estaba dividido. Por un lado, la pena inmensa de ver a mi hija esposada. Por el otro, una calma extraña, como si al fin hubiera cerrado un ciclo de humillaciones y dolor. No hubo aplausos ni palabras de aliento. Solo silencio y miradas.
Y en medio de ese silencio, entendí que la verdad, aunque dolorosa, había encontrado la manera de salir a la luz. En la comandancia, el aire olía a café recalentado y a papeles viejos. Los policías entraban y salían con expedientes bajo el brazo. Yo estaba sentado frente al escritorio del oficial de guardia, con la espalda recta y el sobre con las pruebas en mis manos. A mi lado, el licenciado Hernández revisaba una carpeta de documentos con la calma de quien sabe que el terreno está asegurado, que la victoria es inevitable. Cuando llegó el momento, coloqué sobre la mesa el USB, mi cuaderno con más de 80 páginas de anotaciones detalladas, y firmé la declaración con letra temblorosa. El oficial insertó el USB en la computadora, y tras unos segundos de silencio tenso, se escuchó la primera grabación, la voz de Javier planeando cómo falsificar mi firma. La sala entera se quedó en silencio, sumida en la gravedad del momento. El oficial levantó la mirada y dijo con un tono contundente: «Con este material, el caso está prácticamente ganado». Respiré profundo. Sentí como si, por primera vez en meses, pudiera llenar mis pulmones de aire limpio y fresco. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, trámites burocráticos y abogados. Volví a escuchar mi nombre en boca de desconocidos, volví a ver las miradas curiosas de vecinos y periodistas. El juicio se convirtió en noticia local. Padre de 67 años destapa fraude millonario de su yerno y su propia hija, titulaban los periódicos. Yo asistí a cada sesión del tribunal, siempre con la frente en alto, manteniendo la dignidad. Vi a Javier negar con descaro, inventar excusas inverosímiles, acusar a otros de sus propios delitos. Vi a Ana bajar la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. A veces parecía querer llorar, otras veces se mantenía fría como una estatua. Cada gesto suyo era un latigazo en mi corazón, una herida que se abría una y otra vez. El día de la sentencia, la sala estaba llena. El juez, un hombre canoso de lentes gruesos, repasó cada prueba, cada testimonio con meticulosidad. Yo tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, los nudillos blancos de tanto apretar. «Culpables», dijo finalmente, golpeando el mazo contra la mesa con fuerza. «Ana». El sonido retumbó en mi pecho como un trueno. Javier recibió 22 años de prisión como autor principal del delito. Ana, 18 años como cómplice necesaria. Mis labios se apretaron en una línea dura. El corazón me dolió profundamente, porque aunque ella me traicionó, seguía siendo mi hija, la sangre de mi sangre. La sala murmuró, sorprendida por la dureza de la sentencia. Los periodistas anotaban frenéticamente cada detalle. Yo me quedé sentado derecho, sin derrumbarme, sin dejar que las emociones me dominaran. No era un triunfo. Era un cierre amargo, pero necesario para mi propia salud mental. Al salir del tribunal, el viento frío me golpeó la cara con fuerza. Vi a doña Rosa entre la multitud, observándome con respeto. Me hizo un gesto con la mano en señal de apoyo. También vi a Víctor, firme como siempre, esperando a mi lado. Gracias a la sentencia, pude recuperar no solo la herencia de mi hermano, sino también mi propio patrimonio, el fruto de años de trabajo y sacrificio. Además, el tribunal ordenó una compensación de $150.000 por daños y perjuicios a mi dignidad. Un dinero que no me devolvía los abrazos de mi hija, pero al menos me devolvía un poco de justicia, una pequeña parte de lo que me habían arrebatado. Poco tiempo después, tomé una decisión trascendental: vender aquella casa. No podía seguir viviendo entre esas paredes que guardaban tantos recuerdos manchados por la traición y la decepción. La vendí sin mirar atrás, sin arrepentirme. Con el dinero y la herencia de Arturo, compré una casa más pequeña en las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo donde los árboles aún daban sombra y los niños jugaban en la calle sin miedo, donde la vida transcurría a un ritmo más lento y apacible. Víctor, mi amigo fiel, compró la casa de al lado. «Así no estarás solo», me dijo con esa sonrisa franca que siempre me sostuvo, que siempre me dio fuerzas para seguir adelante. Y así fue. Cada tarde, nos sentábamos en el porche con 2 tazas de café recién colado y un viejo radio sonando boleros de antaño. Hablábamos poco, pero no hacía falta más. Su compañía era suficiente, un bálsamo para mi alma herida. En el patio de mi nueva casa, planté un árbol de naranjas. Era joven y delgado, con ramas aún débiles, pero lleno de vida. Cada mañana lo regaba con paciencia, recordando aquel otro árbol en el viejo jardín,
maltratado por Javier. Esta vez, juré que nada ni nadie lo destruiría. Un día, revisando mi maleta vieja, encontré una fotografía que había olvidado por completo. Era una foto de Ana con apenas 5 años, sentada en mis hombros, sonriendo con una felicidad pura y contagiosa. Yo, en la imagen, aparecía joven, con las manos firmes y la frente sudada después de un largo día de trabajo. Me quedé mirándola largo rato, con el corazón lleno de nostalgia, hasta que las lágrimas nublaron mis ojos. La enmarqué con cuidado y la puse sobre la mesa del salón. Cada noche, antes de apagar la luz, la observaba y murmuraba en voz baja: «Hija, tu padre no buscó venganza, sino justicia. Ojalá un día lo entiendas». A veces, al decir esas palabras, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y esperanza. No sabía si algún día ella sería capaz de comprenderlo, pero necesitaba que quedara dicho, aunque fuera en el aire, como una promesa silenciosa. La vida en la nueva casa era sencilla y tranquila. Me levantaba al amanecer, preparaba café de olla, barría el patio y saludaba a los vecinos con una sonrisa amable. Muchos me miraban con respeto, otros con curiosidad, pero yo me limitaba a sonreír. Ya no tenía nada que esconder, nada de lo que avergonzarme. Por las tardes, Víctor y yo escuchábamos los partidos de fútbol en el radio, comentando las jugadas con entusiasmo. El perro de un vecino solía venir a echarse a mis pies y yo le acariciaba el lomo con cariño, como si fuera un viejo compañero. En esos pequeños gestos cotidianos encontraba la paz que tanto había buscado, la serenidad que me había sido arrebatada. Con el tiempo, la prensa dejó de hablar de mi caso. Las noticias nuevas enterraron mi historia y yo lo agradecí profundamente. No quería fama ni reconocimiento público. Quería tranquilidad, silencio y la oportunidad de reconstruir mi vida. Cada vez que el viento nocturno entraba por la ventana y agitaba las cortinas, sentía algo distinto. No miedo, no desconfianza, sino paz. Una paz profunda que me había sido negada durante años. Aprendí que el amor de un padre no significa dejarse pisotear ni convertirse en víctima eterna. Significa enseñar con hechos y con dignidad que la vida tiene límites, y que quien los cruza debe asumir las consecuencias de sus actos. Hoy, con el cabello más blanco que nunca y las manos aún firmes, puedo decirlo sin temor: nunca es tarde para defender la dignidad, para luchar por la verdad y para recuperar la paz interior. Cierro los ojos, escucho el canto lejano de un bolero en la radio de Víctor y sonrío. Por fin, después de tanto dolor, la justicia y la libertad encontraron un lugar en mi vida.